Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Como cada día y hasta las 12 de la mañana estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, pues comenzamos poniendo la atención en la actualidad política y social, a las que nos toca de lejos y también a las que nos toca muy de cerca. Saludamos a nuestra invitada que se encuentra aquí en los estudios de la 10 Capital Radio. Ella es activista política y además, entre otras responsabilidades, que siempre se me queda mucha detrás, pero es portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias. Carmiaco Pérez, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, bastante bien. Siempre digo que se me queda algo porque sé que en COESPE o algo de eso también tienes una responsabilidad. Bueno, no es una responsabilidad. COESPE es una coordinadora y tiene comisiones de trabajo. Y bueno, he pertenecido a la Comisión de Mujeres varios años y como no podemos repetir cuando cambiamos, pues después he estado en la de organización, en la comisión de organización. Es una responsabilidad porque un poco representas a tu territorio, ¿no? Pero es para trabajar, ¿no? Sí, no es para sacarte la foto, ni pisar la alfombra. Sí, es para sacar cositas en lo que podamos y estar coordinados, ¿no? La mejor forma que podemos, ¿no? Como debe ser. Carmiaco, empezamos pues por la actualidad. No sé qué opinas de las imágenes que nos están llegando de Venezuela. Ya hay 2 personas fallecidas, 46 personas detenidas, no se saben los heridos y bueno, las calles un poco alteradas, por no decir bastante. Sí, bueno, venezolanos nos tienen acostumbrados también un poco a estas situaciones, ¿no? De no aceptación de unos procesos que en principio, digamos, están como negociados, se supone que están como negociados, ¿no? Entre oposición y gobiernos, y vemos cómo continuamente no son aceptados, ¿no? Los procesos electorales. Yo me hago una pregunta, no puedes entrar tampoco en saber qué es lo que ha sucedido ahí o ha dejado de suceder. Lo que sí me pregunto es si hubiera ganado la actual oposición, hubieran dicho también que no eran legales estas elecciones, no lo sé. Creo que cuando aceptas un marco de elección, ¿no? Otra cosa es que no lo aceptes de antemano, pero cuando lo aceptas, tienes que garantizar que ese proceso sea lo más transparente posible. No puedes aceptar un proceso electoral sin que sea transparente, ¿no? Porque entonces estás colaborando con él. Entonces creo que aquí ha habido una serie de cosas que no las entiendo mucho, ¿no? Porque hay que estar allí también para opinar bien, pero sí que se ve como siempre que no sé por qué, pero los muertos y los heridos nunca suelen ser los que encabezan las opciones políticas, ¿no? Siempre suele ser la gente del pueblo, la gente, ¿no? De la calle. Entonces, bueno, en todas estas cosas hay que también valorar las políticas que se defienden por ambas partes, cosas que yo veo que, por ejemplo, a niveles de la prensa y todo esto, pues no se hacen, ¿no? Estamos en una especie de políticas de personas, ¿no? Como si valorásemos a la persona y no a las políticas que se hacen o se dejan de hacer o las que se proponen, ¿no? Y en esto que he estado un poquito viendo algo de los, porque no solo son 2 candidatos, sí, son 37 eran un montón de candidatos, ¿no? Vemos que lo que plantean, ¿no? Es como, bueno, sí, más libertades y tal, pero no concretan qué es lo que entienden por libertades, no concretan las políticas económicas en que se van a diferenciar. Pero eso también lo tenemos aquí, ¿eh? No, por eso te digo, es que es una situación. Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Es una situación que dice, cada vez estamos mirando menos las políticas que se hacen o se proponen
y más a las personas si me cae bien, mal, si es antipático, si es simpática, si es... Entonces creo que eso nos lleva a lo que se llamaba antes el bonapartidismo, ¿no? Que es la figura de las personas frente a las políticas. Y creo que eso tenemos que empezar a mirárnoslo bien en todos lados, ¿no? En política nacional, ayer sabíamos, no sé también si lo ha seguido o no, porque bueno, son noticias de última hora, ese acuerdo final entre el Partido Socialista catalán y Esquerra para dar la investidura a ella, y entre las condiciones pues está la gestión del 100% de los presupuestos. Acaba el común tributario, el régimen común tributario a nivel nacional. ¿Qué opinas de esto? Porque a mí me gustaría ver la letra, ¿no? No el titular, porque es verdad que Cataluña es uno de los lugares que más aporta, sí. Y posiblemente, proporcionalmente también no recibía lo que le correspondía, ¿no? Hay una cosa que a mí me sorprende un poco de esto, ¿no? Porque si es para que ella gobierne, ella va a gobernar esa caja única. Entonces no sé ahí cómo, hay trampa, como poco hay ahí es algo que a mí pues no lo sé, no sé cómo está. Sí te digo a las claras, si los modelos de tributación, sea el que sea, ¿no?, favorece a la población, a la gente que más lo necesita, si favorece a la educación pública, si favorece a la sanidad pública, si favorece los servicios públicos, ¿no?, dependencia, todo esto, lo importante no es desde dónde se gestiona, sino cómo se gestiona, ¿no? Esto vendría a ser así como el País Vasco. Ellos también tienen el 100% Sí. y después dan al Estado lo que corresponde. Exacto. Pues será lo mismo. Exacto, ¿no? por Ellos eso digo dan... que tampoco es tan, yo no lo veo tan traumático, ¿no?, en este sentido de decir, bueno, nosotros tributamos todo, recogemos todo y lo que me corresponda lo doy al Estado en el acto que digamos lo que es la solidaridad, ¿no? ¿Por qué lo vemos mal? De antemano no tendríamos por qué verlo mal. Yo estoy Otra pensando, cosa es la gestión. claro, que en Canarias nosotros decimos, con lo poco, pero si tuviéramos, por ejemplo, el control sobre AENA por completo y fuese exclusivamente para Canarias y todos esos impuestos. Es que, fíjate, Canarias además tiene una situación que poco puede criticar a otros sitios, ¿no?, con un régimen económico y fiscal diferenciado. Otra cosa es que se pida más ayuda o lo que sea, o por zona ultraperiférica, bueno, ¿no? Ahí se pueden... ¿Por cultura somos pedigüeños? ¿Nos han enseñado a pedir, a estar siempre con la mano tendida? Yo creo que hay una cuestión que es la política victimista. Es decir, hazte la víctima que saldrás ganando. Y eso posiblemente... No mires nunca lo que tú estás haciendo, sino echarle la culpa a otro. Bueno, aquí hemos crecido con la culpa la tiene Madrid. Exacto, por eso digo que más que pedigüeños, creo que es eso, ¿no? Echemos balones fuera, no miremos qué gestión estamos haciendo nosotros aquí, qué es lo que nos corresponde o no. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando se pide más dinero para cubrir la pobreza en Canarias y después resulta de que haces unas inversiones que no son para los canarios, o permites inversiones que no son para los canarios, como un circuito del motor o grandes obras que tú dices, bueno, pero esto no resuelve los problemas de pobreza que tenemos. No. Y sin embargo se hacen unas grandes inversiones y por otro lado el nivel de pobreza continúa aumentando. Continúa aumentando porque como los límites de... No es que yo cobre más o cobre menos, cobro lo mismo, pero claro, la inflación va subiendo o tal. Pero es que los límites de pobreza también se van ampliando, ¿no? Digamos, en función de los
índices, ¿no?, económicos, el nivel de pobreza también va variando. Entonces, ahora el nivel de pobreza ha aumentado porque ese índice también se ha ampliado. Entonces, hay más pobres que antes, estadísticamente, ¿no?, digamos. Yo diría que hay más gente que le cuesta más llegar a final de mes, es verdad, porque también hay menos paro. Es decir, si hay menos paro, menos pobre eres. Lo que pasa es que eres trabajador pobre. Claro, claro. Están los cambios de nomenclatura. Los cambios de nomenclatura. No de nevera. Sí. Carmiacu, otro tema. El pasado martes, hoy hace una semana, se rechazaba en el Congreso la toma en consideración de la reforma de la ley de inmigración. Sin entrar en la ley, ¿cuál es la opinión ante la realidad a la que estamos asistiendo? Todos esos niños, niñas, chicos, chicas, que menores de edad todos, que siguen llegando y que siguen bajo la tutela del gobierno de Canarias y esa reacción del resto del Estado de conmigo no cuente. Porque estamos en un país racista, no hay otra. Estamos en un país racista. Continuamente estamos recibiendo... A mí no me gustan mucho las comparaciones, pero lo comparo. Pero es verdad, pero es la realidad. Porque estamos recibiendo continuamente, por ejemplo, hijos familiares de militares ucranianos. Lo leí la semana pasada, no lo sabía. Sabía que había habido una primera ola, se habían acogido todos los lugares del Estado abriendo las puertas, ¿no? Y yendo a buscarlos al aeropuerto, a yendo recibirlos. a buscarlos. Después han pasado el tiempo y, bueno, algunos se han sentido abandonados, por ejemplo, ¿no? Sin muchas puertas abiertas, pero después... Por eso hablo mucho de la gestión propia, ¿no? ¿Qué gestión haces, no? Y sin embargo, por recibir 300 y pocos niños que no los han recibido en los años anteriores, llevan incumpliendo, las comunidades llevan incumpliendo, ¿no? Ese reparto... por 300 y pico niños a nivel de todos los estados se ha armado una escandalera tremenda, ¿no? Y esto es increíble, no tiene otra respuesta que es que ser racista y no se quiere admitir a más personas negras en nuestro territorio. Eso es lo que sucede. Eso, no hay otra. No me pueden decir que es por dinero, porque el reparto lleva siempre una financiación. Me puede decir que a lo mejor es insuficiente, ¿vale? Pues negocia la cantidad, pero que 300 y pico niños generen este escándalo, para mí no hay otra explicación sino es la de un racismo muy profundo y muy tal. Es verdad que posiblemente haya comunidades que estén casi al tope de su... Por ejemplo, Cataluña. Sí. Cataluña siempre Ada Colau siempre fue solidaria, siempre fue admitiendo, ¿no? Ya sea de los que iban por el Mediterráneo como de la Canaria. Propia Canaria, ¿no? Es verdad que puede suceder eso, pero no creo que el reparto se hiciera sin mirar esos cupos que ya tienen, ¿no? Y por otro lado está todo el tema después ya de la gestión que se hace de esto, ¿no? Yo creo que también el gobierno de Canarias está escondiendo otros problemas, por ejemplo, todo lo que se le planteó con respecto al turismo, ¿no? Y ha puesto como el principal problema que tiene Canarias. Es un problema real, pero no es el único. Y no puede estar ocultando que su gestión en esto tampoco ha sido muy buena, que digamos, ¿no? Ha habido una falta absoluta de control de los centros tutelados. No hay inspecciones, si no es por las denuncias que hacen determinadas abogadas que llevan a migrantes, pues aquí no hubiera quizás saltado muchas liebres que han estado saltando. Liebres, ¿no? Y garrapatas y cucas, bueno, cucarachas. Sí. Hay que hablar que no solamente las liebres, sino que estamos conociendo noticias de cómo están esos centros. Otro tema que también nos ocupa y casi realmente era el principal para esta entrevista, pero bueno, la actualidad es la que es, y este tema es importante. La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias
manifiesta su apoyo a las personas usuarias y a sus familias del Centro de Atención Residencial Hospital de Ancianos Nuestra Señora de la Concesión en Garachico, que denuncia la situación insostenible en la que se encuentra desde hace varios meses. Lamentable la denuncia que se ha hecho desde el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias y que ustedes recogen el guante y también apoyan esa denuncia. Lamentable cómo se encuentran esas personas mayores en ese centro. Pues esas personas, a nosotros nos llega la denuncia a través de los propios familiares, ¿no? De familiares que hartos posiblemente, porque llevan desde más, creo que desde más de diciembre pasado, ¿no? Con este tema y no consiguen que se solucione, que se ponga en práctica medidas que realmente lleven a una situación de mejora de los residentes, ¿no? Es una residencia no muy grande, tiene 41, creo, plazas, 41 a 42 plazas, más unas poquitas plazas de día, de centro de día, ¿no? Es dirigido por un patronato, patronato que depende directamente del ayuntamiento, de hecho su presidente es el propio alcalde, pero que la gestión está privatizada, ¿no? Ofertaron y se presenta una empresa y esta es la que lleva, digamos, servicio de limpieza, cuidado y demás. ¿De qué se quejan los familiares? Bueno, pues se quejan porque fundamentalmente esto es una residencia de alta dependencia, ¿no? Son personas encamadas prácticamente, ¿no? Su situación es la cama y silla de ruedas, la mayoría, ¿no? Con deterioro importante. Las quejas que se han recibido han venido porque el personal ha venido a menos, menos personas, más trabajo y menos pueden atender a los usuarios, y se han llegado situaciones pues hasta de falta de higiene, de pasar días sin bañarles, sin poderles cambiar los pañales a tiempo, o hechos como de los últimos, que ha sido la de solicitarles en momentos determinados que sean los propios familiares los que levanten, pongan en una silla y vuelvan a acostar a sus familiares si quieren que salgan a dar un paseíto allí fuera de la plaza que tiene allí, o por ejemplo el hecho de hacerles firmar un documento autorizando o no el ser sujetados, ¿no? Atados, para mí eso es atar. Hablan de que en momentos puntuales y tal, pero bueno, lo que estamos hablando son de personas muy mayores, que yo me pongo en su pellejo y la verdad no lo soportaría. Qué trato más indigno, yo no soportaría que me atasen, ¿no? Es decir, hay un momento determinado, personas mayores que no tienen fuerza como para, digamos, plantear una gran batalla frente a nadie, ¿no? Más en las situaciones de inmovilidad en las que se encuentran. Bueno, pero si les atan, se dan la vuelta en la cama, no se caen, no tiene por qué haber nadie cuidándolos, debe ser eso, ¿no? Claro, quitarse, pero como quien ata un caballo. Pero tú tienes camas que son de estas que con barras, como las de los niños, ¿no? Las barras que te impiden que al moverte te puedas caer, claro. Cuestiones así, pero no sujetarte, ¿no? Es como, bueno, está permitido, es verdad que está permitido, no está prohibido, digamos, aunque la geriatría cada vez está más diciendo que esto es inhumano, que no se puede hacer, y nosotros es lo que decimos en el comunicado, nos sumamos a esa tal. Se resuelve, bueno, no tenemos tampoco muchas noticias de cómo es la situación de comedor y estas cosas, sabemos que nos dicen que es directo, pero pues tampoco sabemos la comida como... Si no tienen quien los bañe, a ver quién les da de comer. Claro, es que es un problema de tener, imagínate estar mal en una cama días y días,
Estamos hablando de Pero eso. el centro mirando un techo. recibe el dinero que se ha contratado, digamos, para hacer ese servicio. Efectivamente. Lo sigue recibiendo, no se lo habrán quitado, ni mucho menos. Sino... No se lo han quitado. De hecho, tengo entendido, no lo puedo decir con tal, pero tengo entendido que la empresa que lo lleva no tiene pérdidas, todo lo contrario. Entonces, bueno, hombre, claro, que es negocio, ¿no? Recibes, negocio. por tanto, te ahorras personal y más a repartir. Exacto. Siendo una residencia pública, esto no lo podemos permitir, aunque tenga una gestión privada. Esto no lo podemos permitir. Hay que revisar, por un lado, todo lo que es los dineros que reciben. Es decir, ahí lo ponemos también en el comunicado. No se puede hacer políticas de cuidado haciendo recortes o, en el caso de ser pública, o en el caso de ser privada, disminuyendo los servicios para obtener más beneficios, ¿no? O para obtener los mismos beneficios, pero recortamos también. Al final son recortes. En los cuidados no puede haber el recorte. Y menos aún en aquellos casos en los que estamos hablando de una gran dependencia. Porque es que dependen de profesionales. Y esto es otra cosa. La profesionalidad. Una de las quejas que nos decían los familiares era que en momentos determinados quienes estaban prestando el servicio eran exclusivamente o casi exclusivamente personas becarias, es decir, personas que se están formando. ¿No? Contratos de becarios. Otra vez volvemos a la situación de becarios ocupando puestos de trabajo, ¿no? No, los becarios son para aprender, para formarse, que bastante hace falta en muchas residencias tener personas formadas, ¿no? Y otra de las quejas que nos comentan es que no hay el servicio de fisioterapeutas necesario, los servicios de animación, de mantener a esta gente lo más activa posible, ¿no? De hecho, bueno, pues podemos ver en el Facebook es público, ¿no? El Facebook, podemos ver las fotos, los acontecimientos que se hacen, y bueno, las únicas que me han aparecido o que logré ver eran pues de cumpleaños que reúnen a mucha gente. No celebran los cumpleaños individuales. Cumpleaños colectivos, aquí cumpleaños colectivos y una actividad de risoterapia, ¿no? Pero bueno, está claro que no puedes mantener el trato a personas con un avanzado deterioro cognitivo, dependientes. No. Y la fisioterapia en esos casos es fundamental para que no se te siga deteriorando. La limpieza. Leí algunos familiares se quejaban de que podía pasar un día entero sin que le cambiaran el pañal, que incluso estaban con escaras y úlceras. Bueno, y varias veces que han tenido problemas de sarna, ¿no? Entonces, esto, que lo tengas una vez, vale, pero que lo tengas varias veces implica un problema porque te puede entrar alguien con sarna, ¿no? Y bueno, se contagia. También en las condiciones en las que se encuentran, esto de estar hasta 9 mujeres dentro de una misma habitación, compartiendo día, noche. Con capacidad para muchas menos. Sí, con distintas patologías. Bueno, pues esto un poco también... no sé, no son condiciones. ¿Se sabe algo de alguna reacción hace unos días? Yo pregunté ayer mismo a los familiares si tenían noticias de algo. No hay ninguna respuesta ni al observatorio que sepamos. A nosotros tampoco. Nosotros presentamos también esta misma queja al propio ayuntamiento, al cabildo y a la Consejería de Bienestar Social, porque entendemos que todos los estamentos tienen aquí responsabilidades en las soluciones. Claro. Yo ya no hablo de los pasados, sino de soluciones. Lo que necesitan estas personas ahora mismo son tratos humanos. Y esto tiene que ser prioritario para las políticas institucionales canarias. Pues, Carmiaco, seguiremos pendientes de este asunto. Como siempre, mil gracias por estar aquí. Despedimos la temporada y especialmente quiero agradecerte todas las intervenciones y tu predisposición y disponibilidad para venir cada vez que he podido
necesitado contar contigo. Gracias a ti, ha sido un placer tremendo estar y muchas gracias por siempre darnos voz. Y seguiremos a no, partir de septiembre. Un abrazo. Bueno, hacemos una pausa y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. ...922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, la 10. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludamos a nuestro invitado. Él es el viceconsejero de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Francisco Candil. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues bien, trabajando, que es lo que toca hasta ahora todavía, aunque estemos ya para algunos en periodos de vacaciones. Sí, hay que trabajar y ahora aún más. Espero que esté al fresquito, que no esté pasando este infierno. Francisco, el martes asistíamos a ese varapalo que no por esperado, porque las circunstancias son las que son, y todo hacía prever que iba a ser un rechazo a esa toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería. Pero a día de hoy, ¿ha logrado usted entender, y si es así nos explica, por qué Partido Popular, Vox, Junts ni siquiera aceptaron considerar el trámite de esta ley y que tan importante es para Canarias? La verdad es que eso lo deberían de explicar ellos más que yo, ¿no? No, yo le pregunto si usted lo ha entendido. Sí, no, vamos a ver. Bueno, pues yo creo que el problema es que siendo un asunto, como venimos repitiendo una y otra vez desde el Gobierno de Canarias, un asunto que es claramente un tema de derechos humanos, una crisis humanitaria
yo creo que probablemente la de más calado que ha vivido Canarias en toda su historia, pues siendo un asunto, como digo, claramente de crisis humanitaria, lamentablemente algunos la han querido afrontar desde la política con minúsculas, quiero decir, desde la política de las siglas, desde la política del embarramiento, desde la política que no busca soluciones a asuntos que deberían de estar claramente fuera de la agenda de la confrontación partidaria, y lamentablemente nos hemos encontrado con que no se ha entendido o no se ha querido escuchar no solo a las explicaciones que hemos dado los miembros del Gobierno de Canarias, sino a lo que desde las entidades sociales, desde todas las instituciones se ha querido y se ha explicado. Lamentablemente, lo que vimos en el Congreso de los Diputados fue una confrontación política pura y dura, como si esto fuera un asunto más, ¿no? Yo lo de las responsabilidades no me queda claro si de verdad se hicieron todos los esfuerzos negociadores por parte del Gobierno de Canarias. Estuvo a la cabeza Fernando Clavijo, que como presidente de Canarias asumió directamente llevar la negociación, y lamentablemente vimos que los partidos, pues unos por unas razones y otros por otras, por más que pedimos que si no iba a seguir adelante o no iba a salir adelante, digamos, el trámite de esta iniciativa se dejara sobre la mesa para seguir hablando, pues los partidos prefieren llevarla a la confrontación, como digo, pura y dura, y lamentablemente el resultado fue el que vimos. ¿Y ahora qué? Porque esas barcazas, esos cayucos y pateras siguen llegando, en el mejor de los casos. Ayer vimos esa tragedia con cientos de desaparecidos y 25 fallecidos. Y a bordo siguen llegando criaturas a las que hay que dar una respuesta y un acogimiento. ¿Cómo están los centros? Bueno, pues los centros lamentablemente siguen estando sobresaturados. El Gobierno de Canarias ha abierto en los últimos 10 meses 50 centros para atender a toda esta población menor de edad que nos llega, y es verdad que no podemos seguir, ¿no?, en esta situación. No solo es un problema ya de conseguir infraestructura, sino de profesionales, de capacidad del territorio, de capacidad a la hora de poder responder con perfiles y personas que tengan la formación adecuada. Creemos que no se está pudiendo garantizar el mejor de los futuros a estos menores, y por eso es por lo que estamos planteando e insistimos en que hay que seguir poniendo sobre la mesa que haya un gesto de corresponsabilidad por parte del Estado, de todas las comunidades autónomas y de Europa también. La verdad es que resulta incomprensible que con lo que está cayendo tanto el Estado español haya dado la espalda a Canarias y Europa exactamente en la misma línea. Ustedes están pidiendo que, el Gobierno de Canarias, que se active ese plan B, ese decreto ley, pero desde el Estado ya se ha pronunciado el portavoz parlamentario, Pachi López. También ayer escuchábamos al ministro Ángel Víctor Torres de que ese decreto ley no va a salir y que, según ellos, tampoco va a servir de nada. Pues nada, pues esperemos que Pachi López y el ministro en algún momento tengan una palabra que ayude a vislumbrar cuál es la mejor de las soluciones. La verdad es que en el Gobierno de Canarias estamos, no iba a decir al límite, pero es que yo creo que el límite lo hemos pasado ya hace tiempo, honestamente. Y estamos en una situación realmente de colapso de los servicios de menores, ¿no? Y sin embargo, lo único que vemos son pues excusas, dimes y diretes. Ha habido asuntos para los que sí se han llegado a poner de acuerdo, asuntos que llevaban años y años y años atascados,
pero parece que una cuestión humanitaria como esta no consigue que la política en España ponga medios y ponga soluciones para lo que está pasando en Canarias. Es lamentable que importe tan poco la vida de los niños y niñas, es lamentable que importe tan poco las situaciones de colapso en los centros de menores. Lamentablemente luego, cuando suceden tragedias, todos se echan las manos a la cabeza, pero en esta ocasión, desde luego, no será, porque desde el gobierno de Canarias no se viene advirtiendo y se viene solicitando y exigiendo ayuda al Estado y a Europa para afrontar esta gravísima situación humanitaria que estamos viviendo. Señor Candil, este pasado martes, desde la tribuna de oradores, se escuchó casi de todo. Hubo algunos pronunciamientos que a mí personalmente me produjeron arcadas. El portavoz del grupo de la ultraderecha, el diputado de Gran Canaria, se mofó y enfatizó que niños menores inmigrantes había poco y niñas muchas pues tampoco, bastantes menos. De lo que sí que había eran adolescentes, cachorritos. ¿Tiene usted el dato de cuántos peques están ahora mismo bajo la tutela del gobierno de Canarias y cuántas niñas? Mira, ahora mismo estamos, y en esto desde luego, lo que pasa es que ya todos sabemos que los discursos de este portavoz siempre van en la línea de, o de vivir en el extrarradio de la realidad y de la política, vivir al margen de los datos, que por más que se quiera, si en algo estamos siendo transparentes desde el gobierno de Canarias, en facilitar estos datos. Y ahora mismo estamos algo por debajo de los 5.500 menores en Canarias, menores de 18 años. Hemos estado dando siempre datos diciendo que en los últimos 10 meses hemos visto un crecimiento importante en la llegada de niñas que han pasado de ser prácticamente insignificantes, de estar en un 2, un 3%, ya están apareciendo en torno al 10, 15% de la llegada de los menores. Cuando llegan, siempre en un cayuco, en una patera, en torno a un 10, un 20%, son menores de edad. Pues de ese porcentaje de menores, en torno al 10%, empiezan a ser ya niñas. Esto es así. El otro día nos preguntaban que por qué creíamos que estaban empezando a aparecer cada vez más los perfiles de las niñas, y bueno, pues probablemente, supongo que debido al desespero o debido a la cantidad de gente que está queriendo salir de estas costas africanas, vamos a empezar a ver perfiles que antes pues no eran tan habituales y ahora pues nos están llegando, claro que nos están llegando. Si no se ve tanto a veces a las niñas por la calle es porque probablemente los recursos donde están estas niñas, que ahora mismo creo recordar que estamos en 15 de estos centros, de estos 80 centros, son específicamente centros de niñas. Estas niñas, como ustedes comprenderán, por las historias que traen, por el sufrimiento que han pasado a la hora de atravesar el territorio africano, han sido sometidas en muchos casos a malos tratos, historias de violaciones, de violencia sexual, en fin, tragedias que la verdad a uno se le ponen de los pelos de punta cuando nos acercamos a conocer las historias de estos niños y niñas. Bueno, pues como decía, en el caso de los centros de las niñas, se es especialmente escrupuloso en mantenerlos, digamos, muy controlados. A veces tenemos que tener mucho cuidado y son centros especialmente vigilados con protocolos muy especiales por situaciones y prevenciones de temas de violencia sexual, de trata de blancas, de todo este tipo de problemáticas que vienen aparejados además a la situación de vulnerabilidad en la que viven estas chicas. Bueno, casi todos los que sigan la actualidad, más o menos, pueden entender
que cada cierto tiempo las mafias, los grupos terroristas, donde primero van es a las escuelas a sacar a estas criaturas, sobre todo a las niñas, para usarlas con fines de prostitución y de sus cosas, en sus tribus y en sus historias. Por eso las niñas también, las madres las ponen en pateras o cayucos a ahorrarles este tema. Estamos finalizando julio, ustedes han pedido el próximo martes Consejo de Ministros, que escuchábamos al presidente decir que se pudiese llevar este decreto ley, no tiene visos ni hay interés ninguno en llevarlo, llegamos a agosto, también es inhábil el Parlamento, no sé cómo funcionará el Consejo de Ministros, y llega septiembre, y no septiembre porque sí, sino las calmas, las bonanzas, la llegada más masiva aún de estas embarcaciones. ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Bueno, pues la verdad es que miramos con extrema preocupación, ¿no? Nosotros esperábamos que estas modificaciones que había que hacer se afrontaran en tiempo y forma y que ya pudiéramos afrontar por lo menos en el mes de septiembre, octubre, noviembre con cierta capacidad de respuesta. Ahora mismo la realidad es que el gobierno de Canarias se prepara para lo peor. Nos preparamos para una crisis y unas llegadas sin precedentes en la historia de la comunidad autónoma, y para ello estamos poniendo carpas, y probablemente tengamos que extender las carpas a más puertos en Canarias. Ahora mismo tenemos esta prevención ya organizada en la isla de Lanzarote, y es bastante probable que en las próximas semanas, si todo sigue igual, no nos quede otra que abrir carpas en otros puertos, en el resto de la geografía canaria, porque la realidad es que estamos teniendo gravísimos problemas para conseguir espacio, y no es fácil, se lo puedo garantizar, abrir centros en ningún municipio. No es fácil conseguir los profesionales adecuados para atender estos centros en los distintos municipios donde tenemos que abrirlos, y estamos con una extrema preocupación. Insistimos en que es lamentable que ante esta situación el gobierno de España y los partidos políticos, en vez de buscar una solución y una alternativa, lo que estén es fajados en culparse y en embarrarse unos a otros en quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Mientras tanto, los niños y las niñas van a seguir llegando, y vamos a tener que seguir, lamentablemente, no pudiendo garantizar el trato que se merecen, que nos exigen las convenciones internacionales, que nos exigen las leyes, pero que lamentablemente, por la situación de saturación y que todas las grandes entidades reconocen que vive Canarias, pues no podemos ofrecer en este momento. Francisco, menores, niños y niñas que siguen llegando y que crecen. Ayer escuchaba una noticia, el próximo año 2.000 de estos menores alcanzarán la mayoría de edad, con lo que pasan de estar tutelados a extutelados. ¿Qué pasa con ellos? Se quedan en tierra de nadie, ¿no? Precisamente esta es una situación que nos preocupa terriblemente, y de la que también venimos hablando y pidiéndole al Estado que como mayores de edad genere mecanismos extraordinarios. Obviamente estos son niños que, estando tutelados ahora, se intenta garantizar su escolarización, su formación, en la medida de lo posible se trabaja para que algunos se puedan incorporar de alguna manera al mercado laboral, que es verdad que está en algunos sectores demandando manos de obra, pero no es menos cierto que el número es tan alto, el que tenemos ahora mismo de niños tutelados, que cuando empiecen a pasar a la mayoría de edad, se deberían de garantizar también por parte del Estado medios y recursos que permitan que estos menores no terminen convirtiéndose en grandes bolsas de pobreza. Nosotros estamos, en la medida de lo posible, alargando su protección hasta después de cumplir los 18 años para garantizar que todos ellos queden en una situación de regularidad en cuanto a sus papeles. Pero es verdad que ustedes entenderán que los medios que tiene el gobierno de Canarias para atender exclusivamente a los menores
tutelados que tenemos, que en principio los menores tutelados del Gobierno de Canarias, menores nacionales, son 1.800, a los que hay que sumarles ahora estos 5.500 menores migrantes que a ojos de la ley tienen que seguir siendo y tienen que estar tratados de la misma manera, con lo cual no podemos hacer distinciones. Pero ¿cuál es la realidad? Que Canarias tenía su servicio y sus, digamos, planificaciones elaboradas para esos 1.800 menores, y ahora mismo nos encontramos que tenemos, pues en total, vienen a ser unos 7.500 menores en Canarias. Esto es algo inaudito en el resto del Estado, y por más que oigamos a las comunidades autónomas hablar de saturación, la verdad es que no deja de sorprendernos y de dejarnos realmente alucinados el oír que algunas comunidades, porque tienen 150 o 200 menores migrantes, tienen sus servicios totalmente saturados, frente a Canarias, que está ahora mismo, como digo, atendiendo a más de 7.500 menores tutelados en nuestra comunidad autónoma. Muchas personas escuchan la palabra tutelar y no entienden exactamente qué significa, aparte de... Bueno, pues tutelar es responsabilizarse no solo de la manutención, no solo de darle un lugar donde vivir, un techo, un espacio, sino además de garantizar el cumplimiento por parte de la comunidad autónoma de todos los servicios que se tienen que garantizar a los menores de edad. Y esto pasa por formación, pasa por atención psicológica, pasa por garantizar su ocio también, pasa por garantizar, pues bueno, lo que al final viene recogido como los derechos de los niños y las niñas, a los que desde luego el Estado español parece que no tiene vergüenza a la hora de firmar y anexionarse a todos estos acuerdos, pero luego vemos que le importa un auténtico pito lo que pase con los niños en Canarias. Francisco, desde la pasada legislatura, estando Ángel Víctor Torres al frente del gobierno regional, ya se percibieron ciertos desaires del Estado hacia Canarias en materia migratoria. Apostaban por, recuerdo al ministro del Interior hablar de abrir más centros, pero que no se podían derivar a la península. Ahora, tras el varapalo de este pasado martes, se vuelve a hablar de, bueno, pues ya que estamos, asignaremos algo más de financiación, algún recurso para que sean acogidos allí, o sea, aquí. Por entonces se habló de la consideración de Canarias como una colonia. Estamos ante la misma pretensión de que se queden aquí. No tengo ninguna duda de que el trato que le está dando el gobierno de España a Canarias es claramente colonial. O sea, a nosotros se nos está tratando con todo el desprecio del mundo, primero como territorio y como pueblo, porque si algo tenemos que agradecer a las Canarias y a los canarios es la capacidad de acogida y el tremendo temple que están teniendo para poder afrontar esta situación. Y es verdad que si de algo nos tenemos que sentir orgullosos en el gobierno de Canarias es del comportamiento de nuestra gente, de la capacidad de acogida, de comprensión, pero es verdad que todo va teniendo límites y también el gobierno de Canarias está ya con la paciencia agotada, ¿no? Y lamentablemente no solo es que haya un trato colonial, sino que además parece, como decía antes, que les importa un auténtico pito los derechos de los menores, los derechos de esos niños y niñas de las que han firmado convenciones, acuerdos, de las que no tienen vergüenza en ir a actos de la ONU, de reconocer todos los derechos, cuando estamos hablando de otros territorios, pero estamos hablando ahora mismo de Canarias, estamos hablando de un territorio español y europeo, y lamentablemente, digo, vemos que el gobierno del Estado mira para otro lado y no quiere comprometerse en absoluto, más allá que con dar unas migajas de dinero o con hacer unos traslados que son realmente irrisorios ante la realidad que estamos viviendo en este territorio. Lo que está quedando claro es lo que es la política de la foto, la política visible y lo que es la política invisible, ¿no? La que no sale de los despachos y es la que pues está haciendo que estos menores, no sé si piensan crecer en carpas en los puertos,
hasta, no sé, hasta que se vislumbre No, algo. No sabemos, ¿no? Pero desde luego es verdad que nos están abocando a soluciones y situaciones que van a ser realmente extraordinarias, ¿no? Porque es que extraordinaria es la situación y extraordinaria está siendo además el trato discriminatorio del Estado hacia Canarias y el ninguneo al que están sometiendo a este territorio con esta tragedia humanitaria. Lo mejor hay que desempolvar, aunque solo sea por asustar, la bandera independentista, y a lo mejor nos hacen el mismo caso que hacen a los separatistas de Cataluña. Bueno, lo digo yo. Sí, a mí no me toca, ¿no? Pero desde luego lo que sí tengo claro es que la forma de la que se está despachando este asunto por parte del presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez, de su Consejo de Ministros, la forma que vimos el otro día en ese Congreso de los Diputados, no nos gustaron nada y no están en sintonía con lo que creemos que tiene que ser el respeto a niñas y niños en Canarias. Lamentable el espectáculo que está dando la política en este caso, lamentable porque esta no es la política, por lo menos en la que creo yo y creemos muchos en Canarias, que debe de ayudar a poner soluciones sobre la mesa a este tipo de situaciones, más allá de las siglas políticas, más allá de los partidos. Nos quedamos con esto último. Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, mil gracias por atendernos y por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Saludos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguere, en toda Canarias. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Contigo, la 10. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes,
donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Buenos días. El PIB aumenta en el segundo trimestre un 0,3%, tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión. El mismo avance al registrado en los 3 primeros meses del año. En ambos casos, la economía mantiene así el ritmo después de que en el primero el área del euro dejase atrás la recesión técnica con la que había cerrado 2023. En comparación con el segundo trimestre de ese año, la expansión del PIB es de 6 décimas en la eurozona y de 7 en la Unión. En ambos casos, una por encima del aumento interanual del primer trimestre. Datos de crecimiento que hemos conocido en más países del euro. Andrea Águila, cuéntanos. Buenos días. La economía alemana se contrae un 0,1% en el segundo trimestre en comparación con los 3 meses anteriores. El PIB germano había crecido un 0,2% en el primer trimestre de 2024, esquivando la recesión técnica. Y estos datos provisionales son peores de lo esperado, ya que se preveía un avance del 0,1% del PIB. También se ha conocido el PIB de Italia, que aumenta en el segundo trimestre un 0,9% interanual y un 0,2% respecto a los 3 meses anteriores. Poco antes nos llegaba el dato de que la economía española ha crecido un 0,8% en el segundo trimestre, lo mismo que en trimestre anterior, debido a la buena marcha de las exportaciones. Según el INE, este incremento se ha sustentado en la demanda externa, exportaciones e importaciones, que aporta 0,5 puntos, y en menor medida en la demanda interna, que contribuye con 0,3 puntos. El consumo de las familias aumentó un 0,3% y el de las administraciones públicas un 0,2%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca la fortaleza de la economía española. Este crecimiento sigue siendo equilibrado, con una aportación muy positiva de nuestro sector exterior y una moderación progresiva de los precios. Por un lado, el excelente comportamiento del sector exterior, con un aumento interanual de nuestras exportaciones del 3,6%, refleja el dinamismo y competitividad de nuestras empresas. En la entrevista Capital, el presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, lanzaba una alerta sobre todo por la baja productividad. La economía española va a crecer más, pero la economía española está deteriorando en algunos ángulos su fortaleza. La productividad no acaba de funcionar, lleva estancada muchos años, prácticamente desde el año 2005, la productividad de factores, y la deuda pública sigue creciendo de forma muy importante. La economía española tiene todo para funcionar bien, pero ojo con los factores que afectan a la fortaleza y a la calidad de la economía. También se ha conocido esta mañana el dato adelantado de inflación de julio, que sube un 2,8%, 6 décimas menos que en junio, gracias al abaratamiento de los precios y la electricidad. La subyacente, sin energía ni alimentos no elaborados, también baja hasta el 2,8%, 2 décimas menos que en junio. Y la Asociación de Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado ha subrayado que el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC supone la ruptura total del sistema y de la solidaridad fiscal. Andrea. Según los inspectores, este concierto no está recogido en la Constitución, como sí lo está en el vasco y en navarro. El punto más destacado del preacuerdo atañe a la financiación, ya que según Esquerra Republicana, Cataluña saldría del régimen común y con una cuota de solidaridad interterritorial, pero también incluye reivindicaciones relacionadas con la lengua y la resolución de lo que llama conflicto político catalán. Ahora lo tienen que votar las bases de Esquerra Republicana. En Radio Nacional Española, el miembro de la directiva, Julio Fernández, ha señalado que es un buen acuerdo. Creo que es un avance importantísimo en soberanía con el contexto político y social y con las mayorías políticas y sociales que tenemos ahora mismo en Cataluña, y por tanto estoy convencido de que tendremos la capacidad de valorar
este avance y que entre todos y todas haremos posible que esto sea una realidad. Y en clave empresarial, el Indra aumenta un 27% sus beneficios hasta junio gracias al aumento de la cartera de pedidos y de los ingresos. La cartera de pedidos mejora un 4,8% y alcanzó 7.148 millones de euros, impulsados por Minsait y ATM. Esta mejora se explica principalmente por el mayor crecimiento registrado de las divisiones con mayor rentabilidad operativa, Defensa y ATM, así como por la mejora de la movilidad. Claves del mercado. El IBEX 35 lo tenemos ahora mismo con un avance del 0,26%, 11.146 puntos, un 0,4 sube el DAX, un 0,3 sube el DAX, un CAC 40 que avanza un 0,4% y el Eurostock 50 un 0,5 a 4.839 puntos. Destaca la subida de Acciona Renovables del 3,17%, Acciona un 1,8 y un 1,5%. Inditex, en el lado de los recortes, sigue cayendo, pero menos. Unicaja Banco, tras la publicación de resultados, un 4,2%, un 2,6% también después de publicar resultados. Se deja Indra y Solaria un 1,16%. Si quieres encontrarnos en la 10 Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0, en La Laguna 95.2, en el norte de Tenerife 97.2, en el Valle de Güímar 103.9 y en el sur de Tenerife 94.0. Y desde tu móvil o en el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10, siempre de buen rollo. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo, la señal de la 10 Capital Radio. Bueno, y ahora hablamos un poquito de todo. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra aquí en los estudios de la 10. Él es periodista. La verdad es que desconozco ahora mismo si sigues involucrado o no a la Asociación de la Prensa de Tenerife. Ya, me sonaba que no, pero sí que tuviste un papel bastante importante. Agustín Gajate, muy buenos días. Buenos días, Tere, buenos días. ¿Cómo te encuentras, Agustín? Bien, aquí de verano, de un verano agradable porque ha habido nubes y lluvia, que es lo mío, y yo no soy tanto de sol, me gusta la sombra, entonces estoy contento por estos días, bueno, sobre todo el día de ayer, porque después nos toca dentro de un par de días que vuelva a la calima, sí. Y eso yo ahí no soy persona, yo ahí soy, como quien dice, un bicho echado. Nada, el calor extremo, pues tendrás que adaptarte porque sí, no queda más remedio. Entramos en agosto y agosto es verano y calor. Agustín, ¿cómo estás viendo todo a nivel de la actualidad? Hay un montón de frentes abiertos ahora mismo. Tenemos Venezuela, esas calles otra vez incendiadas. Es que Venezuela tiene mala solución. Porque no es que estos gobernantes sean malos, que lo son, es que los anteriores fueron malos y por eso están estos. Y es que los que vayan a venir no está claro que sean mejores. Y todo el mundo se considera ganador. Y todo el mundo ha hecho trampas. Entonces ¿qué puedes esperar? Yo creo que a nivel global estamos en una situación de pérdida de valores donde lo que la Biblia llamaba la adoración del becerro de oro, estamos en eso y no nos damos cuenta de que hay cosas que tienen más valor que el dinero. Hay cosas que son más importantes que el dinero. Entonces, si todo es comercio, relaciones económicas, guerras económicas, luchas económicas, sanciones económicas, mal vamos. Y la cantidad de mediocres que han llegado al poder. Claro, porque esto, el que llega mediocre quiere que el que le suceda, que lo designa, sea más mediocre que él para que él como que sea mejor, ¿no? Y entonces esto es una cadena de mediocridad, cada vez peor. Entonces, y después hay centros formativos superiores, universidades, que están también dedicadas a titular mediocres, al máximo nivel, y todo es mediocre. Pero es que, no sé, yo ya no sé qué pensar. El otro día, viendo uno de esos monólogos de Leo Harlem, que tiene sobre lo tonto que se ha vuelto la humanidad, que existen estadísticas de que el cociente intelectual medio de la humanidad actual es casi 10 puntos inferior al de hace un siglo. O sea, nos estamos atontando realmente. Y todo esto, yo creo que es por intereses económicos. Interesa que el ser humano sea más tonto por intereses económicos, porque así es más manipulable.
Entonces decía que le habían preguntado a la inteligencia artificial, al ChatGPT, este famoso, que cuál sería la solución para el planeta Tierra. Y dijo concretamente, no sé si con estas palabras, pero esta es la idea, castrar a los seres humanos y eutanasia para ellos. Esa es la solución que nos da la inteligencia artificial. Pero ¿quién crea la inteligencia artificial? Los poderes económicos. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a un sistema de extinción masiva de seres humanos, que estamos superpoblando el planeta, y vamos a un sistema de castración por vía química, por vía la que sea, alimenticia, porque es que somos dependientes alimentariamente de grandes empresas, que no somos conscientes, que como no vayas al mercadillo a comprar las papas y las cosas de esas que cultivan, y muchos de esos productos son de semillas procedentes de grandes corporaciones multinacionales que controlan esos bancos de semillas y que deciden cómo tiene que ser un producto. Entonces, si cedemos en eso que ya hemos cedido, yo creo que ya no tenemos, como ser humano, no vamos a tener opción de escapatoria. Pienso yo, no sé, pero cada uno es cada uno. Hay que seguir luchando. La verdad es que sí, y que tienes razón en lo de atontados. Antes cuando venía caminando hacia la radio, con pocas personas me tropiezo, pero la casualidad eran 3 criaturas, 3 jóvenes, y los 3 con el móvil caminando, que ya el tercero dije, pues levanta la cabeza, porque es que no me voy a apartar yo, aunque choquemos, ¿no? Esa tontería de cómo tienen manipulada la inteligencia, y la castración viene de ahí también, ¿no? Claro. Jóvenes que ni siquiera se relacionan. Claro, ya, ¿no? Es que en el fondo es eso. Sí, pero ten en cuenta que nosotros en Occidente, es que después hay otro problema. Occidente quiere que de alguna manera, porque somos racistas y somos xenófobos, nos guste o no, y entonces quiere que la raza blanca y no es raza, porque la raza es la raza humana, no somos tampoco, pero que bueno, que la piel clara, por así decirlo, predomine y domine el mundo. Y entonces quiere que los hijos de los blanquitos, los que somos blanquitos, pues que sean los que... Pero los blanquitos, si no se reproducen, porque no se mezclan, porque no soportan ya otras personas, nos hemos vuelto tan individualistas y tan caprichosos, gracias precisamente a todas estas bebidas energéticas, todas estas bebidas edulcoradas y todas estas cosas innecesarias, pero que la publicidad y determinadas cosas nos las hacen parecer como imprescindibles. Pues gracias a toda esa situación, pues como no nos mezclamos, no nos soportamos, y cada vez hay más enfermedades mentales que tienen que ver con que nos volvemos más antisociales, los individuos se vuelven más antisociales, pues entonces la especie blanca, la parte blanca de la especie humana no se va a reproducir. Pero en África no tiene ese problema, en India no tiene ese problema, en China lo han tratado de controlar y parece que más o menos también por situación económica, porque no olvidemos, se habla mucho de la democracia y todo esto, pero no olvidemos que la primera potencia mundial, que es China, es una dictadura, una dictadura comunista. Entonces me dicen, ¿quién ha triunfado, el capitalismo o el comunismo? Y digo, mira, lo primero, que la base de la civilización humana es el comercio desde la época yo creo, de hace como unos 1000 años antes de nuestra era. Eso, la base de la civilización humana, el comercio, por una parte. Y por otra, dices tú, pues en el comercio, quienes mejor lo están haciendo no son los demócratas, son los países democráticos. Lo mejor que están haciendo son precisamente los países comunistas. Sí, ¿no? que están arrasando, claro, y metiendo su porque mercado. Porque están mejor organizados. Entonces, bueno, en definitiva, producen mejor, o sea, y por tanto, y comercializan los productos mejor. Entonces, dices tú, bueno, pues, y en este mundo globalizado, ¿dónde queda la democracia en la cual nos educaron? De respetar valores y todo esto. Y no lo ves por ninguna parte, no ves que la gente tenga la democracia como un sentimiento, no como quien dice, como que vas a fichar a una hora determinada. Mira, soy demócrata, ficho y hago mi trabajo de demócrata, vuelvo a fichar y ya no soy demócrata. Entonces, me parece más como un tema de un funcionariado democrático, pero no lo hablo del funcionariado como funcionarios de público, sino hablo de nosotros que no sentimos la democracia como un sentimiento de aprecio, de afecto hacia una forma de organización de los seres humanos. Sino que lo vemos como una cosa que hay que ir a votar cada X tiempo, hay que protestar cuando hay que protestar, pero no creamos estructuras democráticas dentro de la democracia. Hombre, en el fondo y en el seno de más hogares de los que se desearía, se es totalitario.
Y no entra en la democracia de ninguna de las maneras. Nombrabas África, la población, cómo se desarrolla, cómo crecen y también la inmigración. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que está pasando en Canarias? ¿Realmente preocupa el tema de la llegada de menores, la atención a los menores? ¿O es Hay dos partes. La parte humana es preocupante, punto número uno. Que una familia mande un menor con escasas expectativas de llegar en una embarcación con sus problemas de todo tipo, para que llegue aquí, pero no para que se queden aquí. Ojo, ellos quieren que esas personas lleguen al continente europeo, pero se quedan aquí. En el continente europeo, y empezando por el resto de comunidades de España, no los quieren. No los quieren porque se ha visto claramente. Sí, está claro, no son rubios. Exactamente, ahí está, no son, voy a decirlo, y me van a llover crítica, pero no son ucranianos, para decirlo claro. Entonces, dices tú, bueno, pues para esto no hay solidaridad. Entonces, ellos están aquí en un estado que quieren estar en otro lado, pero bueno, por lo menos tienen comida. Para Canarias es soportar un gasto que el Estado tampoco asume. Porque recordemos que el Estado dio las autonomías para que cogieran una cantidad de dinero bastante importante al resto de autonomías para que acogieran a los menores de Canarias y no se llegó ni al 15%, pero el dinero lo recibieron y se lo gastaron. ¿En qué? Y ahora resulta que los menores siguen aquí. Entonces, hay una situación de que, primero, el territorio de Canarias es limitado. Esta gente se está comportando muy bien. Las cosas como son, yo los veo en la Orotava, hay una casa donde están ellos, sacan la basura, tal, se relacionan, son gente amable y correcta, van aprendiendo el idioma. Entonces, no sé, yo veo el problema sobre todo de que ellos no quieren estar aquí porque tienen familiares en el continente y quieren estar en el continente y ni siquiera estar en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en otros países que tampoco los quieren. Entonces, aquí se queda. Me acuerdo del caso de Lampedusa, también con los inmigrantes que venían de Libia. O sea, Europa tiene un problema serio de racismo y de xenofobia. Tiene un problema muy serio. Y después dice que tiene un problema de que no nacen niños, pero tampoco quieren ellos. Pero también es que Europa tiene un problema de normas. Yo siempre escuché en mi casa que las normas de la casa había que respetarlas. Oye, si aquí viene gente a trabajar o vivir, tiene que respetar nuestras normas. No puede traer sus normas. Claro. Huye de ellas, ¿no? Claro. Entonces, espérate, tú quieres tus normas a tu casa. Pero es que después pasa una cosa. Europa ha esquilmado África. Estados Unidos ha esquilmado África. Ahora los chinos están esquilmando también África y los rusos. Pero de otra manera. Más sutil, si quieres. Pero realmente ha habido una explotación brutal. Y Senegal, por ejemplo. ¿Por qué vienen tantos? Senegal era un país próspero. Entonces, ¿por qué viene tanta gente de Senegal? Pues porque la supervivencia de muchos senegaleses dependía de la pesca. Han pasado por ahí barcos coreanos, barcos chinos, barcos japoneses, han arrasado con materiales de arrastre toda la biodiversidad de esos fondos marinos cercanos a la costa de Senegal, y esa gente no tiene que comer, ni con qué comerciar. Eso sí, los políticos senegaleses que dieron esos permisos y demás están ricos de por vida. Es lo que hablamos de los valores. Si te guías solo por el dinero, destrozas muchas vidas. Y entonces, ahora esa gente que no tiene con qué comerciar, como no tiene que comerciar, la gente del campo que cultivaba tampoco tiene que comerciar con los pescadores para hacer intercambio de... O sea, se crea una crisis económica brutal. Entonces empieza la delincuencia, empiezan los problemas, y después aquí viene gente ya muy rebotada. Y después dice, bueno, pues tengo familia en Francia, o tengo familia en Alemania, o tengo tal, vamos a mandar al chiquillo para allá, vamos a conseguir todo el dinero que podamos y lo mandamos para allá. Pero es que legalmente, si existe posibilidad de trabajo, tendría que haber un sistema. Y yo lo que veo en los países es que de cada 100 visados que se piden en las embajadas y en los consulados, hablo por España, pero yo creo que también por el resto de países, se conceden 2. O sea, un 2% de visados que de cualquier tipo, de turismo, de trabajo, de lo que sea, se conceden 2. Un 2%. Entonces, tienes un 98% de gente que está loca por venir. Y después hay una cosa, hay un efecto llamada, que no es el efecto llamada, no, Canarias y tal, los chiquillos en los hoteles y demás saludando con móviles o no sé qué. No, el efecto llamada es Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, claro, los equipos de fútbol, todas esas ligas, todos esos estadios llenos, todo eso.
Vamos a ver, que ellos los ves jugando al fútbol allí, juegan de maravilla, todo hay que decirlo, las selecciones africanas. Bueno, Francia es una selección africana. Que te iba a decir antes cuando dijiste racismo, Francia, digo, bueno, ¿será racismo o clasismo? Porque yo recuerdo en la Eurocopa que yo dije, bueno, ¿quiénes son los franceses? Y me dijeron, los que son todos negros. Que yo, claro. O sea, es clasismo, porque... No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay una cosa. Si tú... Es racismo, pero luego hay una parte que dices tú, no soy racista porque en mi selección hay jugadores negros. No, perdona. Tú, igual que pasa con Estados Unidos, con la NBA y todo esto, en Estados Unidos también existe racismo. Pero, ¿qué pasa? Que si hay un atleta de cualquier disciplina deportiva, en nuestro caso el deporte rey es el fútbol, allá es el baloncesto, el fútbol americano, y después el béisbol y demás. Si hay un atleta que le veas tu potencial económico, entonces inviertes en él. Es como una inversión, es que volvemos al dinero. Es una inversión. Entonces tú inviertes en ese atleta. Y si ese es un futbolista y demás, y luego prospera, pues estupendo. Entonces, lo que hay son, y de hecho en los clubes de fútbol actuales, quitando el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic de Bilbao en España, y no te digo ya el resto, son propietarios, o sea, empresarios o fondos de inversión que son los que controlan el club precisamente para esta trata de seres humanos con características físicas que pueden dar un rendimiento económico dentro de un deporte. Eso, vamos, a mí me parece maquiavélico, pero es la realidad. Es lo que es. Es una trata de personas con unos fines lucrativos y que ellos por supuesto, van a ganar dinero. Los futbolistas ganan dinero, pero ganan la 10ª parte de lo que generan. Hacen rica a muchísima gente. Imagínate lo que generan, ¿no? Cuando hablamos de esos sueldos millonarios. Claro, entonces, a lo mejor ese 2% de visados que se conceden son para esto, pero no para el que quiere trabajar en la construcción, no para el que quiere trabajar en la agricultura. Coño, mira los campos nuestros cómo están abandonados. A lo mejor esa gente puede hacer un trabajo para allá, pero ofrécele el trabajo. Oye, ¿quién quiere ser agricultor en Tenerife y demás para cultivar esos bancales? Mira, ayer estuve yendo por la zona de Masca y demás, volví por las Portelas y demás. Y había una ladera de una montaña que todo eran bancales. Todo eran bancales, eran fincas que arrancaban desde la carretera y subían hasta la montaña, hasta media montaña, porque ya más arriba era risco. Bueno, pues contaría como 10 fincas. Solo una de las 10 estaba cultivada, se veía verde, que estaba perfectamente cuidada. Las demás estaban abandonadas. Ponte que haya una o dos de esas otras fincas que a lo mejor ya recogieron la cosecha, que plantaron papas, recogieron la cosecha. Pero no como hacemos en la Orotava en Benijos, que plantas papas, cuando plantas papas plantas millo. Y el millo te compensa la pérdida del suelo, te aporta cosas al suelo de la papa y demás. Entonces, rotas cultivos, pero cada agricultor tiene su historia y tiene sus cosas. A lo mejor de esas 10 fincas que parecían abandonadas, a lo mejor otras 2 más pudieron ser cultivadas. Pero estamos hablando de que hay fincas. Yo me acuerdo cuando ibas a los campitos, donde por encima de la presa, todas esas laderas de la montaña eran bancales. Esos bancales ya no existen. Está todo abandonado. Todo. Es difícil ver cultivos, parcelas, sacándole esa producción. Rendimiento. Si te vas a esa zona llano, el Moro, el Baldío, todo eso también abandonado, ¿no? Claro. Dejando morir las tierras. Y es cierto, las personas que llegan, la importancia que podrían, si quisieran, ¿no? Tampoco como obligación, tampoco veo bien. Porque hace poco hablaba con un amigo que viene de La Gomera y él me decía, los chicos que están allá, los chicos no, los que se han quedado en La Gomera bajo la tutela de la isla, son los que están sacando adelante las palmeras con la miel de palma. Anda, sacando el guarapo y todo eso. Se están dedicando a eso, los están contratando y están encantados trabajando en el guarapo. Y eso es complicado, pero es una técnica que hay que aprender pues sí, y demás. Dice, allí los ves, gente que ya mayores, que no tenían relevo generacional, que tenían abandonadas esas palmeras, pues ahora mismo están otra vez activas con estas personas, ¿no? Se les está dando trabajo. Y Agustín, y yo siempre me hago la pregunta, el problema de que vengan en la realidad, de que vengan en esas embarcaciones, pateras, cayucos, es porque no pueden hacerlo de otra manera. Claro, es que esa es la historia. ¿No se podría de alguna manera presionar a esos gobiernos para que permitieran? Es que yo no entiendo por qué un africano no puede coger un avión igual que lo cojo yo. Porque hay globalización de mercancías, pero no globalización de personas.
Esa es la realidad. Una mercancía puede viajar a cualquier lugar del mundo prácticamente sin ninguna cortapisa. Y todos los trámites se facilitan. Una persona no. Yo no sé. Tampoco entiendo. Es que eso no lo entiendo. No Mira, termino de entender por qué un de, africano no puede coger un avión y decir, me voy a Francia un mes de vacaciones o a ver a mi familia. Y después allá tú si te quieres quedar, ¿no? No, y después existen tratados como los que España firmó con Marruecos para que las personas que lleguen a Marruecos no pasen ningún caso a España. Los tengan allí, les da dinero, se le da dinero a Marruecos para que lo tengan en campamentos y demás, de refugiados, lo que sea, pero que no lleguen a pasar a España. Que en el fondo no es Europa. Piensa que las fronteras, aunque hablamos de España y demás, las fronteras son europeas. Y esto es una política europea que España asume como miembro de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? Una vez dice, el Brexit se hizo con mentiras, porque se hizo con mentiras, iban a decir que iban a estar mejor y demás. Pero la realidad del Brexit es que se hizo precisamente por esto. Porque no querían formar parte de la frontera de la Unión Europea, querían tener sus propias fronteras. Pero claro, eso no vende. Entonces vendes que dices, estamos pagando a la Unión Europea tantos millones que podíamos dedicar a sanidad, que podíamos dedicar a no sé qué, no sé cuánto y tal. Entonces, claro, reconstruir todo eso va a costar mucho, y está costando mucho, porque estamos hablando de firmar nuevos tratados económicos. La Unión Europea, como está rascada con la marcha de Gran Bretaña, va a presionar para fastidiarle lo más que puedan. Gran Bretaña, como tiene sus antiguos, la Commonwealth, sus antiguas colonias y demás, y una buena relación con Estados Unidos, sale del paso, pero es verdad que a nivel de exportaciones y de importaciones, el comercio principal era con la Unión Europea. Entonces, bueno, está utilizando, los irlandeses también son muy listos, están ahí al lado, está claro, no, y entonces les hacen de puente para lo que les interesa. Entonces, quiero decir, aquí se trata de ganar todo el mundo, ¿no? Y ganar dinero todo el que pueda. Entonces, bueno, pues estamos en esa situación y que es política, pura política, no es otra historia. Entonces, se hace política con el futuro de los seres humanos. Esa es la realidad. Y en este tránsito de todo esto está por medio la religión, y concretamente el Islam y demás. Entonces, que hay una parte ultra radical que lo que quiere es acabar con la civilización cristiana, por así decirlo, porque entonces tenemos ese problema, que en cualquier caso, si rebotas mucho a esta gente, se te pasan al otro lado y ellos van al paraíso inmolándose, o sea, llenándose siendo personas bomba. Y están convencidos de ello, los convencen de eso, porque la vida que llevan es tan miserable que no vale nada. Hay países en los cuales tú la vida la salvas con 10 euros. Una persona que te va a matar le das 10 euros y hasta ya no te mata. En México la otra es otra cosa. Y si hablamos de los periodistas, los secuestros a periodistas, asesinatos a periodistas, ya ni te cuento. No, pero en tantos sitios, bueno, y en Gaza cuántos han caído. Sí, es que somos un objetivo. No olvidemos que los periodistas, sobre todo en este momento, es un objetivo porque no se quieren miradas independientes. Quieren que sea versión oficial de un lado y versión oficial de otro. Y no quieres que nadie vaya allí, mire y diga, me mienten los dos. Porque es lo que te va a decir el periodista, que te va a decir, están mintiendo los dos, eso es así. Eso es lo que nos enseñó Kapuscinski en su momento. Pero sigue siendo el periodismo, el que tú ahora mismo describes, importante, porque sinceramente yo a veces leo periódicos, medios de comunicación, que... La versión oficial. Que el periodismo brilla por su ausencia, hay que decirlo. Sí, no. A ver, hay de todo, pero lo que sobre todo ves es que la mezcla cada vez es menos heterogénea. Tenemos en el planeta una pérdida de biodiversidad. Tenemos en la civilización humana una pérdida de diversidad cultural. Pero de diversidad cultural de la buena, porque si me dices de la mala, estamos hablando de la ablación, de todo lo que sea hacer daño a una persona o a un colectivo y demás, eso hay que erradicarlo, tratar de erradicarlo en cualquier lugar del mundo. Pero hay culturas que tienen valores positivos, y te hablo mucho de Iberoamérica, sobre todo de las culturas indígenas. Hay cosas que no se saben. Se alaba mucho, por ejemplo, lo que hace el presidente de El Salvador en cuanto a organización social y demás. Pero es que en Salvador hay determinadas comunidades que no hablan español, que solo hablan su lengua y visten como vestían antes de la llegada de los españoles. Que no es vestir con taparrabos ni plumas como los indios, es otro tipo de cosas, de vestimenta, con unos ponchos, unas cosas y tal. Bueno, pues esa gente, si no habla español,
si no va a las escuelas oficiales y si se viste con la ropa tradicional de ellos, son considerados terroristas. Terroristas. Qué fuerte. Entonces, inmediatamente a la cárcel precisamente esa de todas las mafias que ha juntado este personaje. Ahí. Entonces, ¿qué hace una persona que lo único que defiende es su cultura y sus tradiciones en una masa de gente que le da lo mismo la vida, que han sido sicarios, que han matado gente y demás? ¿Qué sacas de bueno con eso? Pues eso es lo que hay, eso es el ultraneoliberalismo que se pretende implantar y que está bendecido. Está bendecido. Y yo creo que si hay algo bueno del ser humano es la pluralidad de soluciones a problemas comunes, que es lo que dan las diferentes culturas y sociedades. Siempre que no se haga un daño a las personas, y volvemos al tema terrible de la ablación y otras prácticas que dañan no solo física, exactamente, pero los derechos humanos, esas otras. La Carta de los Derechos Humanos, que no se cumple por ninguna parte. En ningún sitio. Entonces, ¿en qué época estamos? Agustín, nos quedamos con eso, con esa reflexión en qué época estamos y con esa reflexión la Carta de los Derechos Humanos que no se cumple en ningún sitio, ni siquiera los que deberían de velar porque se cumpliera, parece que les preocupa mucho. Agustín Gajate, periodista, un auténtico placer contar Muchas contigo, gracias. tenerte aquí enfrente y escuchar Siempre que pueda, que no esté de nómada por ahí por el mundo, tú sabes que cuentas conmigo. Un abrazo, Agustín. Gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguere, en toda Canarias. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. 922 21 88 97.
Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Si quieres encontrarnos en la 10 Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0, en La Laguna 95.2, en el norte de Tenerife 97.2, en el Valle de Güímar 103.9 y en el sur de Tenerife 94.0. Y desde el móvil o el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10. Siempre de buen rollo. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Empezamos nuestro programa mañanero con la atención puesta en la cultura y para ello saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono. Él es el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Hacha. Buenos días. Muy buenos días, Tere. ¿Cómo se encuentra? Pues mira, en plena jornada y bueno, y con mucha actividad cultural en general. Como debe ser, y al fresquito, ¿verdad? Que estamos con mucho calor. Bueno, hace muchísimo calor, todo lo dicho. Es increíble, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, sí, protegerse. José Carlos, hace unos días se cumplía ya el primer año de mandato en el gobierno insular que le ha colocado a usted como responsable de cultura de la isla. Si vamos por partes, ¿qué destacaría usted como un gran logro de este primer año? Bueno, desde este año hemos hecho algunas cuestiones en el área que es muy amplia y hemos avanzado en todas ellas. Como primer logro, desde que tenemos un diálogo muy intenso con todos los sectores culturales. Durante mucho tiempo no existía ese diálogo fluido y ahora está. Por parte, te comento, en lo que es el TEA, por ejemplo, hemos hecho la exposición permanente de Alfredo Domínguez, una exposición que está en un espacio permanente a la figura del pintor surrealista dentro del TEA y que todos los años va a cambiar el mensaje, la visión que se da de Oscar Domínguez, de forma que año tras año quien vaya a ver la exposición estará en el espacio Oscar Domínguez, pero verá un Oscar Domínguez diferente. En un momento con sus relaciones con los surrealistas, en otros momentos con su inicio, en otros momentos con la visión que tiene del paisaje canario, de la forma que siempre sea un Oscar Domínguez renovado, el que se pueda ver anualmente en el TEA. Hemos puesto en marcha también la Bienal de Artes Plásticas, se han presentado más de 200 trabajos de todo el mundo y dentro de esos trabajos pues se han seleccionado 12 que entre foráneos y personas de Canarias, quizás de Canarias, que se verán, pues imagino que estamos calculando que a principios de septiembre, ya en septiembre, estará en la exposición y va a ser un tema importante. Por otro lado, en las artes plásticas también iniciamos una subvención nueva, porque no existía, para potenciar a los artistas visuales y plásticos, precisamente canarios, de Tenerife, porque año tras año veíamos cómo salían promociones de la Facultad de Bellas Artes, promociones de la Escuela Profesional, la Escuela de Fernando Esteves, y esos artistas tienen que vivir y tienen que acceder a un público, tienen que acceder a un mercado, tienen que acceder a alguien que consuma su obra, ¿no? Y teníamos un problema, y nos reunimos todo el sector, y viendo la situación se consideró que era absolutamente necesario potenciar el elemento de unión entre el artista y el consumidor, que son las galerías de arte, ¿no? Y que esas galerías de arte son las que permitirían de alguna forma facilitar
la presencia, la visualización de los artistas en la industria, ¿no? En el entorno económico, ¿no? Y iniciamos una comunidad de soluciones que no existía antes en ese camino. Exacto, importantísimo. José Carlos, usted mencionaba al principio la recuperación de ese diálogo en la cultura, las mesas insulares de cultura. ¿Qué percibe cuando ahora que ya han pasado un tiempo de recuperarlas, porque ha pasado del ostracismo total a de repente revivirlas? Sí, mira, existían lo que se llaman las mesas insulares de cultura. En el anterior mandato se convocó una y no volvieron a convocarse. En este año ya llevamos 3. Eso es una mesa en la que se reúnen los técnicos y los concejales de cultura para ver temas relacionados con la cultura que afecten a toda la isla. Eso es un elemento, por ejemplo, de diálogo que había desaparecido. Y que lo hemos recuperado. Imagínate, de 1 en 4 años a 3 en 1 año. Es que eso entusiasma, como menos. Sí, claro, y hay que seguir. Por otro lado, nos hemos ido sentando con todos los sectores. A lo largo de este año hemos trabajado, visto las subvenciones, las bases de las subvenciones, las hemos modificado en función de las necesidades reales de cada sector. Y ahora, el año que viene, pues nos volveremos a sentar para ver cómo encajamos, cómo se ha ido solventando problemas, cómo han surgido nuevos problemas, por supuesto, porque la vida es así, soluciona una cosa, aparece otra, claro. y vamos intentando pues lograr llegar al objetivo, que es el fortalecimiento de todas las industrias culturales de la isla. Entonces vas viendo cómo va a haber un diálogo permanente, que es lo que al final te permite prosperar y lograr que se desarrolle culturalmente en conjunto la isla. Usted viene de... Desde el punto de vista... Sí. No, continúe, disculpe. Sí. No, dime. Bueno, le preguntaba que la cultura para usted, la gestión cultural no es nueva, pero me gustaría saber qué grado de complejidad supone coordinar la cultura y, por ende, sus manifestaciones en toda una isla con 31 municipios que tienen personalidad propia. Sí, es enorme. Piensa que cada municipio tiene sus programadores culturales. Perdón. Tienen sus programadores culturales y que cada municipio tiene sus propias necesidades también, desde el punto de vista cultural, incluso infraestructura cultural. Entonces nosotros intentamos, por un lado, facilitarles la labor, facilitarles productos, facilitarles ayudas, subvenciones y al mismo tiempo incluso construirles infraestructuras culturales o equipamiento de esas estructuras culturales. Y todo eso se lleva desde cultura. Por otro lado, están no solo los municipios en sí, sino los colectivos. Hay ayudas, por ejemplo, para las productoras audiovisuales, que nos sentamos con ellos para verlas, cómo se pueden mejorar año a año las bases de los concursos. Hay ayudas para el sector del libro, que estaba un poco abandonado y hemos incrementado la ayuda, y además nos hemos sentado para hacer unas bases nuevas de esas ayudas. Y por otro lado, el Cabildo, después de más de 15 años sin participar, ha vuelto a participar en la Feria del Libro de Santa Cruz y lo da en La Laguna. O sea que estamos intentando abrir de nuevo el camino a la que es en este momento la industria más importante de España, precisamente el libro. Y tenemos la intención de abrir la librería del Cabildo también para dar una salida a una serie de publicaciones que son de muy difícil acceso por parte del público, o incluso su distribución, y que a la vez la librería del Cabildo tienen un punto de referencia para que la gente no pudiera adquirir. Bueno, pues eso por otro lado. Y por otro lado, también se plantean temas interesantísimos en este momento. Hay un auténtico desarrollo de lo que son los escritores que publican en las plataformas digitales, y es una línea nueva en estos momentos de creación y de negocio que tiene que ser atendida y que tiene que compaginarse con la forma tradicional de funcionamiento de las editoriales y las librerías. Son temas bastante apasionantes a los que uno se enfrenta.
La verdad es que sí, con respecto a esto del libro, también usted ha estado, digamos, potenciando o incitando a que las subvenciones a lo que es el mundo del libro no sea solo a las editoriales y al escritor en sí, sino también a fomentar la participación en ferias del libro, no solamente insulares. Exacto. Fue uno de los planteamientos que nos hizo el sector cuando nos sentamos. O sea, hay unas subvenciones, sí, pero las subvenciones no se ajustan a nuestra realidad. Publicar un libro está muy bien, pero publicar un libro no es ayudarnos. Nosotros necesitamos tener presencia en ferias, necesitamos tener el apoyo de los compromisos del Cabildo en la actividad en su conjunto, necesitamos no solamente publicar el libro, sino necesitamos que se nos considere como empresa y que se nos ayude como empresa, y en esa línea estamos. Estamos hablando de logros, de iniciativas, de objetivos marcados, pero ¿y si hablamos de escollos? ¿Con qué se ha encontrado usted en la Consejería de Cultura? Bueno, de todo, como te puedes imaginar, pero con buena voluntad y se puede solventar. Piensa que la Consejería de Cultura como si no existía antes. Antes era carreteras, y dentro de carreteras y movilidad estaban los programas de cultura. Entonces estamos viendo un mandato pasado, es un poco surrealista. Pero en este mandato, tanto López Afonso como Saladía tenían muy claro que había que darle peso de nuevo a la cultura. Y entonces no solamente se decidió que fuese una consejería insular, que tiene mucho peso, sino también se decidió que no hubiera un director insular, sino un consejero insular, el que estuviese y que la cultura apareciera dentro de las áreas del Cabildo. Y se crea esta área que es cultura, museos y también deporte, porque se queda un poco descolgado deporte. Entonces, en esa área, que incluye todos los museos de la isla, o sea, el Museo de Historia, el Museo de la Naturaleza, el Museo de la Arqueología, la Casa Cauta, el Museo de la Cosmos, de Ciencia del Cosmos, la Cueva del Viento. También se incluye dentro de esta área el auditorio, se incluye dentro de esta área el TEA, se incluye dentro de esta área la Sinfónica, el Oriente Autónomo de Música, que es la sinfónica, pero que tiene muchas más posibilidades de desarrollo de actividad. De hecho, vamos a potenciar esas otras líneas que tiene, que no se han trabajado desde hace bastante tiempo y que no se trabajan en absoluto en el pasado, y que se debe limitar nada más que a la sinfónica. O sea, el Organismo Autónomo de Patronato de Música pues tiene más posibilidades y vamos a lanzarlas hacia adelante, ¿no? Pues todo esto englobaría a lo que es el área de cultura. Y seguro que se me queda algo fuera porque lo dije de memoria. Con respecto a la Sinfónica, la verdad que es un lujo contar con la Sinfónica de Tenerife, y sí que hay que apostar por darle el lugar. Usted ha mencionado el auditorio. Comenzaba usted este primer año de mandato casi en el mes de septiembre con la celebración de, creo, si mal no recuerdo, los 25 años del auditorio de Tenerife. 20, es cierto, 20 añitos. Pero ahora nos vemos con la noticia que va a tener que cerrar un año. No sé cómo van a compaginar. No sé quién, te digo una cosa, no sé quién echó esa noticia. O sea que no es del todo real. No tiene previsto ningún cierre, en absoluto. Es más, es que el auditorio está programando ya el año 2026. Exacto, ya tenemos a las puertas. Y está el 2026 programándose. Y se programa con mucha antelación porque los artistas programan sus agendas con mucha antelación y solamente estamos adaptando a artistas con personalidades como Salavaras, por ejemplo, sino incluso con los cantantes de ópera, los tenores, las sopranos, los solistas de la sinfónica vienen invitados, los directores que vienen invitados al final son contratados, ¿no? Pero que viene, todo esto se programa con muchísimo tiempo de antelación porque ellos tienen su propia agenda y se mueven por el mundo. O sea, el auditorio es un generador de cultura, pero también es un difusor de la cultura internacional dentro de la isla, ¿no? Entonces esas agendas se van haciendo con 2 y 3 años de antelación.
Así es, evidentemente no compaginaba una cosa con otra, es decir, pero bueno, si ya tenemos ahí las agendas y casi la posibilidad de comprar entradas para la ópera de Tenerife y demás, ¿cómo hablan de que van a cerrar? Bueno, efectivamente, por eso que no sé de dónde salió la noticia, pero no va a ser, de momento no va a ser. Pero no va a ser. Claro. Ni se va a caer, ¿verdad? Que no importa que tenga esa cinta aislante que han sacado en fotos ni nada, ¿no? Sí. De hecho, hay que buscar. O sea, es verdad que el Tancredis está fastidiado y hay un pleito desde 2016 con este tema. Y que está a punto de solucionarse, por lo que me dicen a mí desde el área del Cabildo, que es Hacienda, que es la que lleva el tema. Pero si tú buscas donde están las alturas del Tancredis, están en la parte superior de esos arcos que no se ven y que tienen un reborde enorme que impide que caiga hacia otro lado. En todo caso, si llegara a caer, ¿no? Resbalaría por los arcos, no el pico volado, sino los arcos, arcos que están a los lados de la auditoría. Pero bueno, José Carlos, cuando mucha gente habla de cultura o escucha hablar de cultura, da la sensación que es la hermana pobre de la familia, ¿no? Hay una de las tres Marías que hay que aprobar porque hay que pasar, pero que te regalan el aprobado, que no hay que hacer mucho. Sin embargo, la cultura es un importante motor económico y de desarrollo de la isla, importantes puestos de trabajo. Sí, entre esas cosas te diré que aportan más al PIB canario que la agricultura y que la industria. La cultura aporta mucho más también al PIB nacional. Tiene un aporte brutal. Por cada euro que se invierte en cultura hay un retorno de 8 euros. O sea, te puedes imaginar la importancia que tiene. Independientemente de eso, fíjate que cuando hablamos de cultura ya se habla de industrias culturales. Por el movimiento económico que tienen. Dentro de las industrias culturales entran todas las producciones audiovisuales, por ejemplo. O entran las producciones de videojuegos. Y también las escénicas. Y la música, el teatro, la danza, el sector del libro, o sea, es un tema amplísimo, muy denso, es un mundo así. Ajá. O sea, que te puedes imaginar el aporte económico que tiene y la cantidad de gente que mueve. Hay una cadena de valor enorme, porque no solamente es el hecho de ir a ver la representación, es todo lo que está detrás de la representación escénica que lo mostrarían. Esa persona que está haciendo una danza, una coreografía en el escenario, al final tiene un iluminador, un sonido, una música, mueve hoteles, mueve taxis, mueve vestuario, mueve cartelería, mueve redes, o sea, hay un valor económico detrás, solamente en un acto cultural. Nos llega un mensaje de un oyente que nos dice que le preguntemos qué ocurre con la red de bibliotecas que no funcionan los ordenadores. La red de bibliotecas es insular, es verdad, pero luego cada municipio tiene la potestad de funcionar independientemente y lo que hace el Cabildo es darle dinero a las bibliotecas, a las diferentes bibliotecas para la adquisición de libros y también a nivel de toda España hay una línea de ordenadores que tienen todas las bibliotecas y ahí están haciendo cambios. De esa línea se están haciendo cambios. Entonces, es cierto que a veces no funciona, pero también es cierto que se han enviado reiteradamente diciendo que están produciéndose cambios en el sistema y que hasta que no terminen pues habrá algunas molestias, ¿no? Entonces tendrán que pedir responsabilidades o bien al ayuntamiento que gestione esa biblioteca o esperar al sistema nacional. Hasta que terminen los cambios que hay que hacer en el sistema de búsqueda en los ordenadores que se ponen. Por esto hay incluso un correo al que se manda la incidencia para seguir arreglando. Perfecto. Es como muy lento y muy tedioso ir cambiando todos y cada uno
los sistemas y cada uno de los ordenadores y las historias. Bien, y ya para finalizar, se va de vacaciones y después, ¿cuál es el primer reto que va? Supongo, yo digo se va de vacaciones porque me lo imagino que en algún momento tendrá que descansar. Sí. Voy a descansar. Este año sí me voy a coger una semana. Y luego ver si puedo coger algo más. Y evidentemente los retos son múltiples. Nada más llegar vamos a tener las inauguraciones de la Bienal de Artes Plásticas y vamos a tener también la convocatoria de presentación de proyectos para artistas canarios de sueños que trabajen aquí, artistas modernos y contemporáneos, por ejemplo, ahí y bueno, y más cosas. Hay un montón de cosas que están a medio. Y que las tiene agendadas porque si no hay cabeza para tantos datos. José Carlos Hacha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, como siempre, mil gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un encanto poder estar con ustedes aquí hoy. Gracias, consejero. Un abrazo. Muchas gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguere, en toda Canarias. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo.